Hola Nilda, gracias por acompañarnos el día de ahora. Díganos, ¿es usted una nutrióloga dietista registrada y especializada en diabetes? Sí, correctamente. Yo soy una nutrióloga y también mi especialidad es con diabetes. Tengo la certificación de ser especializada con pacientes que tienen diabetes. Muy bien, díganos cómo afectó la pandemia a las personas con diabetes. Bueno, ha sido una situación muy difícil para todos, con las personas en general, pero las personas con diabetes, especialmente que muchas de ellas han dejado de consultar con los doctores y han abandonado mucho las rutinas que tenían, por ejemplo, de mirar cómo tenían el azúcar, monitorear los niveles de azúcar y los alimentos. Desde que empezó la pandemia, como también la gente estaba muy limitada en poder conseguir ciertos alimentos o ir al supermercado para comprar, se comían muchas cosas en la casa y no había una estructura, un horario, algo que uno seguía. El estar encerrado y estar en una cuarentena, mucha gente, hace que entre también un problema de ansiedad y comida compulsiva, o sea que se pone a comer uno cantidades y de lo que sabe perfectamente que a lo mejor le va a hacer daño para los niveles de azúcar. Esta situación se extendió mucho tiempo. Entonces ahora estamos viendo que muchos diabéticos han perdido el ritmo, lo que yo llamo el ritmo de su control. Y hoy me gustaría hablar de cómo ayudar a todas estas personas para volver al ritmo. Así que podemos hablar un poco de eso. Sí, claro. Bueno, y díganos, ¿cuáles son los valores normales de azúcar por la mañana y después de comer para un diabético? Bien, un diabético, los normales pueden estar entre 80 y 120, pero también pueden llegar a 130 a la mañana, 140, y después de comer, generalmente 2 horas. Se recomienda 2 horas, puede estar menos de 180. Para hacerlo más simple para los oyentes, si los números están arriba de 200, hay problemas y hay que investigar a ver por qué esos números aparecen, sobre todo si aparecen todos los días, sí. No de vez en cuando uno sale o come algo que no debe, sino que todos los días están apareciendo los números altos. Y yo digo que el número clave es el 200, y ver qué pasa después de esos números, que no se vayan todavía más altos. Muy bien. Y díganos, ¿se puede bajar el azúcar con una dieta balanceada? ¿Y qué significa balanceada? Bueno, evidentemente cuando ya los niveles están muy altos se investiga qué es lo que se está comiendo. Entonces balanceada quiere decir que uno incluye todos los alimentos que corresponden a varios grupos: proteínas, carbohidratos, algún tipo de grasas, y se come variedad. No siempre estar con la misma cantidad de alimentos. Por ejemplo, mucha gente usa alimentos que tienen mucha grasa, mucho azúcar. Por ejemplo, decir por la mañana, una persona se levanta, me toma un café y un pan dulce. Eso no es balanceado. Lo que sería más balanceado sería, por ejemplo, a lo mejor comer un huevo, quizás una tortilla, un pan integral y una fruta. De esa manera balanceamos, o sea, introducimos diferentes alimentos en una comida, en vez de siempre estar con lo mismo de mucha cantidad de grasa y almidones. Correcto. Entonces, ¿tener diabetes quiere decir que se tiene que dejar de comer arroz, pan, tortilla, pastas para siempre? ¿O lo podemos comer de vez en cuando? Bueno, la respuesta es definitivamente no es para siempre esto, pero la persona que tiene diabetes es para siempre. Es muy importante entender que la diabetes es una enfermedad que se controla
no se cura. Correcto. So, el que está con el diagnóstico de diabetes lo tiene siempre. Entonces, no se puede pretender que una persona no coma más ciertos alimentos el resto de su vida. Eso no es la realidad y la gente no lo sigue. So, lo más práctico sería comer las cosas que le gusta. Y sobre todo depende de dónde viene cada persona, ¿no? Por ejemplo, a la gente mexicana le gusta comer sus tortillas, a los del Salvador le gustan las pupusas. Cada uno tiene sus gustos. Sí. Pero eso hay que ver en la cantidad que se come. Siempre yo recomiendo que se puede comer las tortillas, se puede comer el pan, se puede comer las pastas, el arroz, etcétera, pero en moderación y con mucho control. Porque mucha gente dice, el doctor me dijo que no coma más tortillas. Quizás la interpretación no es clara, porque el doctor lo que quiere es que baje la cantidad de tortillas. Sobre todo si una persona se siente y se come 7, 8 tortillas, el doctor a lo mejor dice, cómase 2 o 3. Estamos hablando que el secreto de controlar estos azúcares después de comer son las porciones. Correcto. Muy bien. ¿Y nos puede decir cuáles son los bocadillos recomendados entre comidas para los diabéticos? ¿Y cuántos por día? ¿Cuántos bocadillos se pueden comer por día? Eso es una cosa que varía con las personas y varía de acuerdo, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Si tenemos una mujer, que no es muy alta, ella, por ejemplo, no necesita la misma cantidad de bocadillos que un hombre que es muy alto y trabaja muy duro todo el día. Los hombres generalmente necesitan más. Bocadillos de entre comidas están aceptados y planeados en una dieta diabética. Pero ¿cuáles son los que elegimos? Ahí está el secreto. Porque mucha gente dice, bueno, yo realmente como 2 comidas al día o una grande y después ando con lo que llama picando, abriendo el refrigerador y tratando de buscar a ver qué pasa, qué encuentro para comer. Y ahí es donde empieza la gente a comer cosas que que tienen mucha grasa, que tienen mucho chocolate, o mucho dulce, o papitas, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de comer entre comidas, hay que planearlo. Recomendamos mucho fruta, yogur, a veces se puede hacer un pan con un poquito de mantequilla de cacahuate o una tortilla con queso. Generalmente para los diabéticos siempre recomendamos 3 comidas y un bocadillo por día. Muy bien, perfecto. Ahora díganos, ¿cuál es la dieta perfecta para una persona con diabetes? ¿Hay alguna esta pregunta me la hace mucho la gente. No hay una cosa, no hay perfecto. Nada es perfecto. Pero lo más importante es entender que cada persona es diferente. Sí. No hay una dieta que diga, yo hago esta dieta, es para todos. No. Hay que estar con cada una de las personas. ¿Por qué? Porque hay alergias, porque hay intolerancia, porque hay problemas con las personas que no les gustan ciertos alimentos. Mi recomendación es esta. Cada persona tiene que elegir los alimentos que, en primer lugar, que les gustan. Correcto. Yo no soy de la que estoy recomendando alimentos que nadie les gusta, porque las dietas de esa manera no funcionan. Entonces, con los alimentos que uno le gusta, puede empezar a hacer un balance, como digo yo, y chequearse el azúcar y ver qué resultados tienen. Porque yo lo que le aconsejo a todos mis pacientes es que se chequeen su azúcar y vean qué efecto le hace los alimentos. Por ejemplo, si una persona está comiendo frijoles con arroz y se chequea, y digamos le salió después arriba de 200, quiere decir que esa alimentación no estaba bien balanceada y le subió el azúcar. Pero usted puede agarrar otra persona que come exactamente lo mismo y los niveles de azúcar están bien. Entonces, tienen que encontrar cómo cada persona absorbe los alimentos, digiere los alimentos, qué otras cosas se comen. No existe la dieta perfecta, y las dietas que la gente está siguiendo así de las revistas y de la televisión y todo eso, generalmente no son
muy recomendadas para los diabéticos porque varía mucho. También las medicinas que están tomando, hay mucha influencia de eso en los niveles de azúcar. Sí, todos somos diferentes. Diga, mire, se habla mucho de eliminar los carbohidratos para controlar los niveles de azúcar. ¿Qué son los carbohidratos y cuáles son los alimentos que contienen carbohidratos o almidón? Ay, esa es una pregunta y muy, muy, muy interesante. Yo siempre empiezo a tratar de explicar de una manera muy simple. Carbohidratos es todo lo que viene realmente de la tierra y de los árboles. Hay excepciones. Entonces, cuando estamos hablando de la tierra, son todos los vegetales, las frutas, todas las verduras, y también el trigo, el maíz. Y del trigo y el maíz viene la harina. Y viene de la harina y viene el pan, las tortillas. También tenemos el arroz, tenemos las pastas y la papa. Todos estos alimentos, como usted verá, están de la tierra, de los árboles. Excepto cosas que vemos de los árboles que no tienen carbohidratos, que serían los aguacates y las nueces, que esos no son carbohidratos. Muy bien. Pero hay otro alimento que tiene carbohidratos, que no viene de la tierra, pero viene de la leche. Entonces, la leche tiene un porcentaje de carbohidratos, de azúcar, lactosa, y de ahí sale el yogur y algunos de los quesos. Pero en realidad, cuando estamos mirando carbohidratos, la mayoría vienen de estos otros productos. Muy bien. ¿Y hay alguna cantidad de carbohidratos que se recomiendan por comida? ¿Hay diferencia en las cantidades entre hombres y mujeres? Correctamente, porque la cantidad de carbohidratos que una persona consume que es diabética, siempre estamos hablando de los diabéticos, varía de acuerdo que si la cantidad de calorías que consume. Un hombre va a consumir siempre más calorías que una mujer. Entonces siempre hacemos un cálculo fácil. Mucha gente me dice, ay, yo comí, me dijeron que comiera 100 gramos de carbohidrato por día. Sí. No es así. Se divide por comida, no por día. Entonces, las mujeres entre 45 a 50 gramos de carbohidrato por comida, que estarían 150 a 200 por día, y los hombres pueden llegar hasta 70 o 80, o sea, de 60 a 80 gramos de carbohidrato por comida. Y generalmente se calcula en 3 veces que uno come por día. La cantidad puede ser 200, 250 por día. Así que hay una confusión muy grande. La gente escucha números y dice, voy a hacer 100 gramos de carbohidrato por día. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que con el diabético, si se ponen y esto lo quiero realmente aclarar mucho, si una persona que es diabética y con medicina se pone en una dieta como las modernas que hay ahora, que sacan todos los carbohidratos y los productos que tienen carbohidratos, esa persona va a tener reacciones de bajo de azúcar, que se llaman hipoglicemia. Entonces, al tener hipoglicemia se le baja el azúcar, las personas empiezan a temblar, no se sienten bien, sudan, tienen mucho hambre. Es un efecto bastante desagradable. Entonces, cuando yo miro lo que a la gente está comiendo, yo ahora saqué todos los carbohidratos, saqué todo para controlar el azúcar. Sí, pero por un lado está controlando el azúcar, pero por el otro se le fue al otro extremo, que se bajó mucho el azúcar. Correcto. Y bajar el azúcar es cuando baja de 70. Muy bien. Y díganos, ¿cómo recomienda leer las etiquetas para determinar la cantidad de carbohidratos que hay en un producto? Eso es muy, muy, muy importante. Yo le recomiendo a todas las personas que van al supermercado o que tienen, yo veo que mucha gente no se preocupa en leer las etiquetas, pero este es el consejo. La etiqueta, lo que marca, lo que leen, en inglés o en español, como venga, es por porción. No es todo la bolsa de
potato chips o papitas, como lo llaman, Sí. que hay bolsas gigantes. Entonces uno lee la etiqueta y dice, por ejemplo, 140 calorías, 150, con 30 o 25 gramos de carbohidratos. Esa es por porción. La bolsa grande puede tener 10 porciones. Fíjense, muy importante. Lo primero que miran es la porción. Entonces ahí les dice una bolsita, 3 papitas, 10 papitas, media taza, etc. Después van a la palabra carbohidratos. Y ahí miran el número. Olvídense de mirar cuando dice azúcar. Cuando en inglés es sugar, no se preocupen por ese número. La gente está mirando siempre el sugar y no los carbohidratos. Muy bien. ¿Por qué es un problema? Le explico. El carbohidrato, el número que aparece en la etiqueta, el sugar, el azúcar está incluido en ese número. Así que lo que es importante es mirar el número donde dice carbohidratos. Y para los diabéticos recomiendo que tengan más o menos 20 gramos de carbohidratos por porción. Muy bien. ¿Y por qué es importante incluir alimentos altos en proteína para controlar el azúcar después de comer? Eso es una pregunta excelente porque los diabéticos, si uno come, por ejemplo, digamos que a la mañana se comió 2 tortillas y se comió unos frijoles. El azúcar va a tener un número que va a ser diferente que si le agregué huevo o le agregué queso. La proteína, yo a veces explico que es como un freno en un auto. Frena que suban el azúcar rápido después de comer. Cuanto más proteína esté incluida en una comida, mucho mejor van a estar los azúcares después de comer. Claro, yo no estoy hablando que se coman mucha carne de res o muchas carnitas o cosas así. No, lo que yo estoy hablando es que se incluya en la comida. Entonces se reduce un poquito la cantidad de, por ejemplo, de tortillas, arroz, frijoles, y se agrega un poco de pollo, pescado, y puede ser huevos, puede ser queso. Y cuando lo mezcla, van a ver las personas cómo el azúcar le va a cambiar y va a estar mucho más baja. Muy bien. Y se habla mucho de las bebidas que contienen azúcar, aparte de la soda. ¿Cuáles son esas bebidas? Ay, es verdad, y sobre todo para las personas hispanas en general, no toman muchas veces la soda, y los doctores dicen no tome soda, y los pacientes dicen pero yo no tomo soda. Es verdad, pero nunca consideran las aguas frescas, las aguas de Jamaica, la horchata, los atolitos, todas esas cosas, licuados que la gente generalmente hace mucho con muchas frutas y le pone azúcar, todos esos son considerados bebidas con mucho azúcar que los diabéticos deben realmente ahí sí tratar de eliminar lo más que puedan. Correcto. Porque lo peor que puede hacer un diabético con la alimentación es ingerir azúcar en líquido. Quiere decir que si usted come una comida donde incluye muchos alimentos, incluso le estoy diciendo papa, arroz, pasta, no le va a subir tanto el azúcar como si se tomara un jugo de naranja, una agua de Jamaica o una horchata. Ahí se sube muy rápido porque se absorbe rápido por ser líquido. Correcto. Entonces no es solamente la soda. Muchos otros bebidas contienen azúcar. Y otra sí. cosa, mucha gente piensa que si compran por ejemplo, en vez de la Coca-Cola, digamos, o Pepsi o las sodas así oscuras, y van a 7-Up o Sprite o alguna de esas, no, yo tomo 7-Up. Es lo mismo. La única diferencia es que no tienen cafeína, pero todas tienen azúcar. Eso es lo más importante. Es que cuando el diabético vaya a tomar algo, mire la etiqueta y se fije que todo sea 0,00000. O sea, que no tenga nada. Y puede ser un agua con sabor, puede ser agua, puede ser té, puede ser café.
Hasta ahí tienen que prestar atención. Incluso diluyendo tampoco es una idea muy buena para los diabéticos. Diluir los jugos está bien para las calorías, pero no para los diabéticos. Y si le puedo explicar es, por ejemplo, si usted tiene 4 onzas de jugo de naranja y le agrego 4 onzas de agua, tengo un total de 8 onzas. Perfecto. Pero para el cuerpo, usted ingirió 4 onzas de jugo y necesita insulina para esos 4 onzas de jugo. Entonces, muchas veces eso es un problema, porque igual le sube el azúcar. Muy bien. ¿Podría darnos un ejemplo de un menú con los alimentos que una persona con diabetes debería comer en un día? Sí, con mucho gusto. Por ejemplo, les voy a dar una idea. En la mañana podía comer, por ejemplo, primero comer 3 veces al día, si se puede. 4 horas a 5 horas entre las comidas. Muy recomendado para los diabéticos para que no se suba y se baje. La costumbre es, me voy a tomar un cafecito con un pan dulce a la mañana y después hasta las 3 de la tarde no comer. Y ahí uno se sienta a comer una comida grande y después a la noche un cereal con leche. No está bien, porque tiene un periodo donde está en el medio, a las 2, 3 de la tarde, se consume demasiados alimentos y el azúcar se sube mucho. Si esa misma comida la dividimos en 3, van a ver que los azúcares mejoran. Entonces, por ejemplo, a la mañana, cualquier pan de trigo, puede ser una tortilla de maíz. Acuérdense, los oyentes, que es igual una rodaja de pan, por ejemplo, del Bimbo de trigo, que una tortilla de maíz. Incluso pueden 2 tortillas de maíz si son chiquitas, el equivalente. La tortilla de maíz no es el problema, a veces es el problema con la de harina. Entonces comer eso, hacerse un huevo o hacerse un queso como una quesadilla, una fruta y ya. Después, al mediodía, se puede preparar, hay gente que le gusta caldo de verduras con pollo, hacerse una ensalada, hay gente que le gusta prepararse un sándwich. No hay nada que esté mal en hacerse un sándwich con 2 panes de trigo, ponerle turkey, que sería del pavo, lechuga, tomate, agregarle una fruta, comer un yogur. Y después por la noche, si quieren o como quieran hacerlo, pollo o pescado otra vez, con un poco de verduras, y ahí si quieren hacerse un taquito o una enchilada o lo que quieran. Es muy importante la porción. Si hay pacientes con insulina, antes de ir a dormir, yo les aconsejo siempre que coman algo. O sea, a veces hay gente que se hace un pedacito de pan con mantequilla, o se hace un pedacito de queso, o agarra un yogur, algo para que el azúcar no se les baje durante la noche. Qué bien, Hilda. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Creo que la gente con diabetes ha aprendido mucho. ¿Algo más que le gustaría agregar? Lo que es importante es que las personas que tienen diabetes entiendan que esto es una enfermedad, otra vez repito, que se controla. Y la que maneja la diabetes no es el doctor, son las personas con diabetes. Porque la persona con diabetes está viviendo con eso todos los días. Y lo más importante es chequearse el azúcar. Chequearse el azúcar con aparatos, hay un montón de aparatos ahora, hablen con sus doctores, le pueden hacer recomendaciones, se encuentran en todas partes, y chequearse el azúcar, porque cuando ustedes ven el número, ahí pueden ver si necesitan más ayuda y ahí se consulta al doctor. Mucha gente dice, no, yo tengo todo en control, a mí se me fue la diabetes. La diabetes no se va, se controla, se queda como dormida, pero si ustedes no la mantienen con remedio, con medicina, con ejercicio, con alimentación, los números vuelven a aparecer todos otra vez. Correcto. Y en la pandemia, durante todo este proceso, que mucha gente incluso ha tenido el COVID,
y se le ha ido el azúcar fuera de control. Es muy importante entender que el que es diabético, si algo le pasa, si se enferma, si tiene fiebre, el azúcar siempre se va muy alta. Así que no es que se fue nada, está en control. Es difícil para la gente aceptar la realidad de que es crónico, esto es crónico que siempre va a estar, pero está en las manos de cada uno. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente y gracias por acompañarnos el día de ahora. Ay, muchas gracias a usted por darme la oportunidad de compartir esta información con todos sus oyentes. Gracias.